La industria en general se han ido complejizando. Si uno mira la industria bancaria de 40 años atrás, 20 años atrás, es muy diferente a la actual. Muchas de las decisiones de la banca hoy día son tomadas en minutos, por modelos o segundos en algunos casos, ¿no? Tiene que estar predefinido cómo se debe mover. El director es informado posteriormente. Es imposible el director estar en el día a día. Hoy día creo que los bancos están bien desbalanceados porque la mayor parte del tiempo del directorio, muchas veces, cuando digo eso, más del 50% se va en elementos de control. Los directorios de los bancos ya hace años duran casi todo un día. No son 2 horas, duran casi todo un día, mañana y tarde. José Manuel, bienvenido a este espacio nuestro. Muchas gracias por estar acá. Queremos aprovecharte en este rato de manera de poder ver tus distintas perspectivas en esto que nos preocupa a nosotros, que es cómo ser parte de un buen directorio, cómo ser buen parte de boards, como le decimos en Latinoamérica, para tratar de homologar todos estos términos tan distintos que entre juntas y consejos. Y interesante en el caso tuyo el poder tener esa mirada desde 3 puntos de vista. Sí, pueden haber otros además, pero te distingo como cabeza de un equipo de administración, como gerente general largamente de un banco muy importante de Chile, que es el Banco Estado, como parte de un directorio y presidiendo un directorio, y ahí hay tal vez 2 roles que son distintos. Y hoy día también presidiendo un directorio distinto, que es de una asociación gremial que tú lideras, que es la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. En efecto, son roles diferentes y haciendo también un énfasis en el caso del Banco Estado, el ser gerente general, que la ley orgánica señala como gerente general ejecutivo, en una terminología de los años 70. Pero que sin embargo lo hace ser parte de un comité ejecutivo que integra al presidente del banco, el vicepresidente y el gerente general ejecutivo. Y ese colegiado es, para el efecto de la ley orgánica, el directorio. Para el efecto del regulador, la antigua superintendencia de bancos, hoy día CMF, es el directorio. El consejo, que es nombrado en ese caso por el gobierno, no tiene atribuciones de directorio. Es un consejo de supervisión muy global y no tiene atribución en el día a día. En ese sentido, puedo decir que mi experiencia ha sido ser parte de un directorio del banco público, ser director de empresas, en este caso de apoyo al giro principalmente, o de entidades que compiten claramente en el mercado, y claro, ser presidente de una asociación de bancos e instituciones financieras, que es una organización de gremio que también tiene un rol totalmente distinto a un directorio de una entidad, de una empresa que compite. Son ámbitos muy diferentes. ¿Qué aspecto particular? A mí me ha tocado en alguna época de mi vida ser parte y presidir también asociaciones gremiales, y indudablemente el tenor es distinto, pero desde tu perspectiva, porque en este caso en particular, esta asociación es una asociación muy importante, muy reglada seguramente, con un gobierno muy robusto, pero aún así, a tu juicio, adquiere fisonomía y características que son distintivas de lo que podría ser una organización no gremial, por así decirlo. Sí, hay varias diferencias, tal vez podemos compartir, en mi opinión, 3 principales. La primera es que esta es una entidad que está conformada por socios que compiten entre sí fuertemente. Y que por lo tanto las personas que están en el directorio tienen una mirada de industria común, de mercado que se pueda expandir, hacer más inclusión financiera, pero que compiten fuertemente entre sí, situación que no se ve en ningún otro directorio. Segundo, en que aquí lo principal es el enfoque de políticas públicas. Cómo se puede incidir para poder hacer una mejor política pública que permita,
como digo, expandir el mercado, más inclusión financiera, educación financiera, y no estamos preocupados de la venta, porque aquí no hay venta. Y lo tercero, tal vez lo menciono al final, pero puede ser lo más importante, es que el espacio de conversación de los elementos que he dicho anteriormente tiene que estar basado en una cuidadosa, diría, cuidadosa conversación de libre competencia, en términos de cumplir la ley de libre competencia y extremar el cuidado de los aspectos de las materias que se pueden conversar y aquellas que no se deben conversar. Y eso está escrito, hay un código interno, hay elementos de cuidado en ello, de manera que el concepto de compliance, que es muy importante hoy día en cualquier empresa, pero sobre todo en los bancos, que son las instituciones tal vez más reguladas en general en el mundo, y en especial en una asociación como esta, deben tener especial esmero en ser ratificados permanentemente en su actuar. Claro, es un ámbito muy complejo, sin duda, ¿no? Y que probablemente, como bien dices tú, es una sensibilidad que uno desarrolla crecientemente. O sea, Tal vez dos elementos para profundizar en ello. En la asociación gremial, en este directorio, no se habla de clientes, no se habla de productos que cada banco puede estar desarrollando, y no se habla de precio. No corresponde, es ilegal. Si alguna vez, de hecho, me han planteado, oiga, y desde el punto de vista sindical, si alguna me piden reuniones y me dicen, debiéramos hablar, le proponemos hablar sobre el espacio de salarios que existe en la industria financiera, en la industria bancaria. Yo tengo muy buenas relaciones con algunos sindicatos del mundo bancario, pero les debo aclarar, yo no puedo hablar de precio y entre ellos de salario, porque esto estaría entrando a una zona en que estaríamos rompiendo la ley, porque yo, representando a los bancos, no puedo, por la actual ley, hablar de ningún precio, y el salario es un precio. José Manuel, a propósito de esto que tú mencionabas del Banco del Estado, que es una condición extraordinaria, pero tampoco tan exclusiva de este directorio que en lo formal, en lo legal, está constituido por 3 personas que son ejecutivas, finalmente, ¿no es cierto? Y que tienen este doble rol de ser parte del board, del ente decisorio, y de ser al mismo tiempo personas que interactúan con jerarquías en roles que no son pares, ¿no es cierto? Porque en eso de ser directores son pares de igual valor en su equivalencia, llegado el momento en que hay que tomar una decisión y no hubiese unanimidad. Y en el otro espacio, en el espacio cotidiano, por así llamarlo, está esta condición de jerarquía y de funciones que son distintas en cada caso. En muchos casos, en empresas tanto públicas como privadas, familiares sobre todo, estos roles del que uno podría llamar de que un comité ejecutivo adquiere también por defecto muchas veces, ¿no es cierto? Este rol de ser un espacio directivo más que ejecutivo. ¿Qué dificultades le ves tú a eso? ¿Cómo puede uno ponerse y sacarse sombreros con tanta facilidad que resulta difícil de mirar desde fuera? En este caso, al ser un banco público y tener una ley orgánica, todos estos elementos están escritos. Por supuesto que lo escrito es un esbozo, en algunos casos bastante delineado, con grafito a punta fina, y en otros casos está más grueso. Y el principal punto a continuación viene a ser en cómo está escrito se interactúa adecuadamente con la práctica, con el día a día. Y como siempre en este tipo de instituciones, las personas hacen una diferencia. La ley dice que la administración, el día a día de las gerencias, es del gerente general ejecutivo. Por lo tanto, toda la operación diaria, decisiones diarias,
estructura de equipos internos es del gerente general, ejecutivo se le denomina, ¿no? El presidente es ejecutivo, pero el presidente y el vicepresidente, que tiene un rol algo distinto, pero que acompaña, ella está efectivamente todo el día, es full time. Su mirada es principalmente en términos de políticas de mediano plazo, hacia dónde se conducen decisiones de grandes proyectos, decisiones de grandes inversiones, decisión de créditos grandes. De hecho, el comité ejecutivo tiene en sus manos la decisión de crédito de altos montos. Y en esta forma de operar, la ley plantea que cada uno tiene un voto igual. Y por lo tanto, puede ser 2-1 o puede ser 3-0. Dicho eso, en la práctica yo diría también 2 o 3 cosas para poder hacer que esto funcione bien. Porque esto podría ser un problema si es que no hay una mirada de mediano plazo común, y peor aún si es que hay divergencias permanentes, semanales, especialmente en crédito. ¿Y qué es lo que yo aprendí en casi 13 años, en el cual yo recuerdo solamente una vez de una votación? Solamente una vez hubo un 2-1, y fue un 2-1 que dolió. Y por lo tanto aprendimos todo que era mejor buscar formas, conversaciones, postergar la decisión hasta ver cómo llegar a una unanimidad. Dicho eso, el punto siguiente es entonces cómo conformar una mirada más común, porque 3 personas con historias distintas, con experiencias distintas, también con opiniones de cómo el futuro se debe encauzar, uno diría, bueno, ¿cómo llegamos a una ancha vía? Y en ese sentido, lo que yo diría, que también lo he visto en otros directorios, lo clave en poder encontrar una mirada de mediano plazo que sea al menos convergente en un 80%. ¿Cuál es la institución que yo quisiera tener en 3 años más, en 5 años más? Los planes quinquenales solamente tienen, los antiguos planes quinquenales soviéticos tienen solamente ese punto positivo, a mí me parece, en términos de tener una mirada de un punto de llegada. Es muy difícil en un escenario tan cambiante como el actual delinear mucho más. Incluso ya 3 años hoy día está haciendo lo posible. El tipo de institución, a veces yo la grafico es cuál es el balance objetivo que quiero tener. En el caso de los bancos, que es muy distinto a los balances de una empresa normal, tradicional, productiva, manufactura, significa al final tener claro cuál es mi estructura de créditos que quiero tener en términos de mercado, de personas, de empresas grandes, medianas, pequeñas, tipo de productos de crédito. Y en el caso de los pasivos, ¿cómo me financio esto? Y eso también significan productos, canales de atención, canales de venta. Bueno, esa mirada del tipo de balance ha sido una buena herramienta para poder decir hacia dónde encaminamos la entidad, ¿no? Lo segundo es que ese tipo de mirada, es decir, ya, este es el momento de llegada o el punto de llegada, y bueno, ¿y dónde estamos? Estamos bien distantes. En ese caso, mi experiencia fue que estábamos muy distantes a lo que queríamos hacer, a lo que queríamos llegar, digamos. Y eso obligó entonces a tener un programa en corto plazo para definir el camino. Y ese camino es donde uno tiene que ir viendo que las decisiones sean lo más unánimemente posible. Por supuesto, hubo divergencia en el tiempo, pero también mi experiencia fue que en los puntos de diferencia, donde después de algún análisis de alguna hora no había puntos en común, postergábamos la conversación un par de días más, reflexionábamos mutuamente y hasta llegar a encontrar cuáles eran los puntos de encuentro. Y por último, decir que, sin embargo, el respeto en términos de la separación de funciones, el gerente general se relaciona y es responsable de la estructura gerencial. Y sin embargo, tiene la prudencia y el tino de poner frente al resto de los integrantes de ese colegiado, presidente y vicepresidente,
aquellos puntos en donde informa, en donde busca un acuerdo de designaciones, por ejemplo. El por qué se debe crear esta estructura separando esta área de esta otra área. ¿Cuál es el sentido, ¿no? ¿Cuál es el concepto de fondo? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el propósito? Y la persona a cargo, porque por lo menos el poner eso en común siempre fue agradecido por el resto de las personas. Y en muchos casos uno tiene que tener también la humildad y escuchar, porque no es dueño de la verdad. Uno puede tener una propuesta, pero no necesariamente es la mejor, y después de tener una reflexión en común, habitualmente era mucho mejor el resultado. En este rol tan gravitante, yo diría cada vez más gravitante que tienen los directorios en la vida de los países, del mundo en general, la estructura de gobernanza se hace cada vez más necesaria de revisar, ¿no es cierto? Y lo que ha ocurrido en los países, en Estados Unidos, por lo menos hasta hace un tiempo, que este doble rol de ser jefe de la organización o líder de la organización o CEO o gerente general de la empresa es cada vez más disociado de ser miembro o de presidir el directorio. Esa especialización de roles, ¿cómo lo ves tú en general? ¿Cuál es después de esta dilatada trayectoria tuya, cómo percibes la importancia de esa distinción? La industria en general se han ido complejizando. Si uno mira la industria bancaria de 40 años atrás, 20 años atrás, es muy diferente a la actual. Ha habido una explosión de mapas de riesgos. Los riesgos históricos de crédito, financiero y algo de continuidad operacional, se han transformado en una veintena o treintena de riesgos. Macro riesgos. De compliance han aparecido muy importantes, ¿no? De compliance frente a los clientes, de cara a los clientes. Pero también de compliance respecto a legislaciones que han hecho de prevención del lavado de activos, en general, por ejemplo, ¿no? O de libre competencia. Estructura, ¿qué implica eso? Estructuras de decisión, estructura de tarifa asociadas a libre competencia. Ese ejemplo que doy, y podría extenderme a otro que tiene que ver con riesgo financiero, que los bancos históricamente estaban dados más bien por calces de plazos, por calces de moneda, es decir, que los activos con los pasivos tuvieran concordancia en los que estoy mencionando, en plazo y en moneda, o que las diferencias fueran relativamente acotadas, se han complejizado en muchas medidas. Hoy día la legislación de Basilea, que es una legislación internacional que la banca cumple hace varios años en Chile, de hecho la cumple en la comparación latinoamericana, es la industria que más está en Basilea, en magnitud y en cumplimiento de tipologías que eso implica. Lleva una especialización que era impensable 20 años atrás, a una necesidad de información y manejo de data que requiere una estructura gerencial dedicada, no solo a la gerencia de finanzas, sino que una gerencia de riesgo financiero muy dedicada, en el caso de los bancos, muy dedicada con seguimiento diario, que implica información hacia el regulador y de gestión interna y información al directorio. Por supuesto, 40 años atrás, algunos de estos conceptos eran manejables por un director. Hoy día es imposible. Y eso entonces lleva a dos cosas. La primera, a las definiciones de políticas que son del directorio. Políticas entendidas como, dada la norma, dada la ley, dada el tipo de institución que a donde queremos transitar, nuevamente el punto de llegada, tener claro desde el punto de vista, por ejemplo, financiero, cuál es la estructura de balance, pero al mismo tiempo cuál es el mapa de riesgo que tiene asociado a este camino. Y eso define una política de límites, define una política de énfasis de producto, o define una política de atribuciones, cómo moverse dentro de esos límites.
Muchas de las decisiones de la banca hoy día son tomadas en minutos, por modelos o segundos en algunos casos, ¿no? Tiene que estar predefinido cómo se debe mover. El director es informado posteriormente. Es imposible el director estar en el día a día. Uh-huh. Y entonces, definiciones de política en los elementos que he dicho, pero al mismo tiempo entrega de atribuciones, poderes, herramientas, metodología a la gerencia. De manera que esa gerencia, con esas herramientas, pueda operativizar la política. Los directorios se han metido cada vez más en algunas de las herramientas, pero en términos de definir, a ver qué tipo de herramientas tenemos, cuáles son las limitantes, pero uno puede interactuar en la primera derivada en base a eso. Ahí uno se va metiendo, es un submundo, es un subterráneo muy especializado y podría repetir eso en muchas otras áreas, por ejemplo compliance, que requiere también gran manejo de data, sistemas, metodologías, nuevamente un marco de política y que hay gerencias especializadas que hoy día lo efectúan. Resumen, en este ámbito, si pudiéramos hacer un parangón, ¿no?, de los directorios hoy día en sus tiempos y en sus temas de una institución financiera, bancaria, con los mismos tiempos y énfasis, voy a decir 30 años atrás, la teoría dice que un directorio idealmente debiera tener 1/3 de sus tiempos en elementos comerciales, más o menos día a día. 1/3 de sus tiempos en elementos de estrategia, nuevos productos, desarrollo. 1/3 de su tiempo en términos de control. Hoy día creo que los bancos están bien desbalanceados porque la mayor parte del tiempo del directorio, muchas veces, cuando digo eso, más del 50% se va en elementos de control. Y en donde hay que hacer énfasis o cuidado o instancias adicionales para mirar estrategia. ¿Y dónde se encuentra ese espacio? Ese espacio tan necesario de no ser comido por estos aspectos que tienen que ver con los riesgos y con su gestión. Los directorios de los bancos ya hace años duran casi todo un día. No son 2 horas. Duran casi todo un día. Mañana y tarde. Y eso obliga entonces tal vez a dos elementos como para impulsar espacios adicionales de estrategia. Directorios adicionales o jornadas específicas para eso, ¿no? No el directorio mensual. Claro, ad hoc. Ad hoc. Y lo segundo, espacio donde se invita a personas a intentar mirar el mediano plazo. Gente que no es del banco, pero gente que está mirando el entorno del punto de vista geopolítico, del punto de vista de una economía de mediano plazo, del punto de vista de algunas técnicas que uno puede conocer, pero no a profundidad, como son ciberseguridad, hacer una mirada más bien de tendencias. Y eso nuevamente son espacios que son adicionales, se les quita, se extiende 1 hora más el directorio, o se inicia más temprano, o son también jornadas adicionales. José Manuel, déjame permitirme la osadía de llamarte Pepe, como en el plano amistoso que tenemos nosotros, histórico, sí, largo, para entrar en un tema un poco distinto. Mi apreciación desde fuera, yo nunca he estado en un directorio de institución financiera, pero me ha tocado como consultor desde Tomate el tener esa relación y me ha parecido siempre que el sector financiero es un sector tradicionalmente muy monolítico en su homogeneidad. ¿Qué elementos de diversidad se han ido incorporando y qué echas de menos y hacia dónde va este mundo financiero tan de cuello y corbata, llamémoslo así, con formaciones muy parecidas unos a otros y que probablemente en esos espacios el consenso resulta más simple, ¿no es cierto? El esfuerzo de mirar en conjunto. Sí. La diversidad del sistema bancario, vamos a hablar solo del sistema bancario, hoy día
en la comparación, otra vez, 30, 40 años atrás, es bien diferente. Para empezar, hoy día son solo, redondémoslo, 16 instituciones bancarias En Chile. en Chile. Hace décadas que ese número es comparativamente es el más pequeño. Cuando yo inicié en la década, a fines de los 70, comienzos de los 80, eran en torno a unas 60. Se ha ido concentrando. Así es, y básicamente se ha ido concentrando porque la lógica de tener bancos regionales, bancos sectoriales, el Banco Concepción, el Banco de Linares, el Banco Talca, el Banco Osorno, o en alguna intención con ello del Banco Agrícola, que nunca existió como tal, ¿no? O el Banco Minero. Habían algunas de estas instituciones que tenían un sesgo más en un sector o en otro. Bueno, ese primer elemento, es decir, que la dura realidad, y otra vez la palabra gestión de riesgo, hace imposible ello. Hoy día es necesario un portfolio de activos, de crédito, y un portfolio de pasivos, de captaciones, que permita gestionar riesgos. Una institución centrada en la minería o centrada en la agricultura, más aún centrada en la agricultura en 2 regiones, es imposible gestionar. No hay forma de poder tener un precio de crédito, por ejemplo, que permita una prima de riesgo capaz de resguardar las volatilidades de los sectores. No es posible. Por eso es un portfolio más amplio en lo posible. Y dado eso, es que el tamaño permite una mejor gestión de riesgo. Y eso se ha producido un control, una centralización. Lo segundo, la mitad de la banca actual es internacional. Y la mitad tiene capitales chilenos. Nuevamente un efecto bien relevante, porque nunca se había dado esta composición de que la mitad fuera internacional y sus casas matrices estén en Europa o en Norteamérica o en Brasil. Eso hace una tremenda diferencia porque son instituciones que tienen políticas universales, mundiales, que tienen formas de decisión en donde deben reportar no solamente al regulador local, sino que a reguladores internacionales y a su casa matriz. Es un adicional de complejidad. Bien. Y se ha producido en el último tiempo tal vez dos elementos adicionales. Hay todavía algunos bancos de nicho. En Chile hay bancos universales y de magnitud. Y creo que voy a nombrarlo, y esos bancos universales creo que por primera vez son de una magnitud, de un número como nunca en la historia se dio en nuestro país. Voy a nombrarlos primero. Está el Banco Chile, Santander, BCI, Scotia, Itaú y Banco Estado. Lo incorporo porque hay una mirada comercial, hay un capital, hay un objetivo a cubrir toda la gama de productos. Eso es un banco universal. Toda la gama de productos, todo tipo de clientes y con capitales suficientes para crecer en forma relevante. En la historia de Chile, incluso reciente, en algunos momentos tuvimos 2 bancos así. En la historia más antigua puede haber habido un banco. O sea, nunca, en la mirada mía al menos, en mi tiempo profesional, han habido 6 instituciones que pelean por el cliente que está al lado, que pelean por crecer, ojalá duplicar su tamaño, y que la ganancia de su objetivo es el cliente, porque tiene alternativas en donde poder buscar sus productos y servicios. Segundo salto tiene que ver con algunos bancos más bien de nicho o con algunos énfasis, no necesariamente tan universales, en donde hay bancos más medianos, ¿no? Y un tercer peldaño tiene que ver con algunas casas de, más bien oficinas de representación, o que siendo bancos, pero que tienen una mirada de una oficina
asociado a un gran banco como es JP Morgan o Segundo HSBC. piso, como llaman. Es casi segundo, sí, porque no hay oficinas de primer piso con caja de cuentas corrientes, ¿no? Pero junto con esa realidad se han producido dos hechos adicionales. Tal vez podría adicionar ahí hay dos bancos a la chinos. diversidad después ahí, ¿no? Hay dos bancos chinos que están operando. Hay un banco chino que es parte de nuestra asociación y hay otro banco chino que participa en varias situaciones, pero todavía no está formalizado su incorporación. Son bancos de segundo piso, en ese sentido semejante al JP Morgan, pero con un énfasis de mercado obviamente distinto. Pero además han surgido otro tipo de instituciones que son bancos efectivamente mucho más de nicho hacia personas principalmente, como son hoy día Banco Falabella y Banco Ripley, donde su mercado es personas principalmente. Pueden hacer algún espacio adicional, pero en realidad su gran foco es personas. Y tienen un gran mundo de clientes con alta transaccionalidad y que lo hace ser bancos sistémicamente importantes. Y adiciono, ya están en una línea de autorización, algunos ya están en la etapa final, como es Banco Tanner y Banco Tempo, que deberán aparecer en unos meses más. En el caso de Tempo, Tanner ya está casi aprobado, que yo creo que van a adicionar competencia, por supuesto. Han debido cumplir todas las reglas para poder ser banco. Significa eso tener resguardos para efecto de captación, que es la principal diferencia, pero que tiene una mirada también de nicho importante. Yo creo que la diversidad, planteado así, ahí tenemos instituciones bien variadas. Tenemos una alta competencia en la banca universal, pero también tenemos una competencia importante en el caso de personas de nicho. Y yo agregaría un punto que también es una diversidad. En los directorios actuales, e incluso voy a decir en las presidencias o las gerencias generales, hay una diversidad también que no se nota mucho. Porque uno con los años se va poniendo corbata y cree que siempre vivió con corbata o que sus papás tuvieron corbata. Pero hay personas que trabajan en la banca, que son gerentes generales, han sido presidentes de bancos, y en mi caso también, los cuales no venimos de la educación normal que se asume que deben tener las personas de directorio de banco. Tengo en mente al menos 4 personas en las cuales vienen de la educación pública y nunca estuvieron en un colegio privado. Son amigos míos, los voy a nombrar, creo que no cometo ninguna infidencia, pero Segismundo Chulins era del Instituto Nacional. Un hombre de provincia, de Coyhaique. Mi amigo Mario Chamorro, que trabajamos juntos muchos años, del Instituto Nacional, de la gloriosa Renca. Mi amigo Claudio Melandri, del Instituto de Humanidades. Y yo, que venía de San Miguel, el glorioso Liceo 6 Andrés Bello, nunca pasé por ningún colegio privado. Y sin embargo, el mercado y el sistema bancario ha permitido que exista un crecimiento profesional. Yo creo que eso también, y hay ejemplos semejantes, yo te nombro 4 en los cuales han tenido cargos de alta responsabilidad, pero hay otros también en cual hoy día creo que la mirada de una opinión homogénea sobre la vida, con una historia en común, hoy día es mucho más diversa. Creo que es bueno porque al final también demuestra un país donde la vida democrática ha permitido que existan mundos que se han ido complementando. Así que tú no ves tan hegemónico hoy día, pero ves que hay espacio para seguir creciendo en ese sentido, ¿no es cierto? De ir siendo más representativo de este mundo que hoy día está tan democratizado, usando una palabra que a lo mejor puede no ser muy exacta, pero tan en primer plano, distintas realidades y distintos puntos de vista. Y por último, me gustaría llevarte al espacio que nos está ocupando buena parte de nuestras preocupaciones, que es lo que llamamos la inteligencia artificial. Yo tengo
Yo soy más bien optimista, soy del grupo que me parece que la inteligencia artificial va a dejar muy en claro aquellos elementos que son más propios de nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, y que tienen que ver con el encuentro, tienen que ver con lo misterioso, tienen que ver con aspectos que probablemente los algoritmos no son capaces. Pero también hay gente que dice, bueno, la forma como hoy día operan buena parte de nuestros directorios a lo mejor podría ser reemplazado de una manera mucho más precisa y eficaz por un buen algoritmo. ¿Dónde queda el espacio de lo humano en el mundo financiero, donde cada vez la complejidad y la toma de decisiones, como tú señalabas, son propias de un manejo de data que es infinito respecto a la capacidad que uno podría tener como persona de estar elucubrando al respecto? Bonito punto, fíjate. La banca hoy día está utilizando inteligencia artificial. Se utiliza en los sistemas de respuesta al cliente cuando uno llama a determinado número y pide alguna situación que tiene que ver con consulta de saldo, con alguna consulta de cómo operar con algún producto. Hay inteligencia ya que está actuando, que está operando. Hay inteligencia en decisiones que tienen que ver con de crédito en variables que han podido ser modeladas. Solo un ejemplo, bueno, la conversación para poder poner el contexto, que esto no nace de la nada. El esquema de los FOGAPE, que fue ideado propuesto desde la asociación de bancos. Que es un FOGAPE, porque en esta audiencia latinoamericana nos van a quedar más perdidos que de costumbre. A consecuencia de la pandemia se produce en todo el mundo un impacto en que la actividad económica cae violentamente. No es posible salir a comprar, las industrias se detienen y se produce un problema en los créditos que están dados, las empresas que están operando, que deben detenerse o ralentizar su trabajo, con lo cual hay un problema de capital de trabajo, porque se detiene la operación. Extremando en el mundo hay ciudades completas que se paralizaron, Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo. Aquí en Chile hubo personas que opinaron que deberíamos encerrarnos, menos mal que no lo hicimos, ¿no? Y que obligó a pensar en cómo podía apoyarse el día a día, porque esas empresas tenían que pagar facturas, pagar sueldos, tenían capital de trabajo que seguir moviéndose, habían deudas que esas empresas estaban comprometidas. El sistema económico se trancó. De hecho, todos nos damos cuenta de que si eso en la pandemia hubiese sucedido en los 90, o en los 80, habríamos tenido realmente un problema mayor, porque en ese minuto la transaccionalidad operaba con cheque. Y había que ir a una sucursal a hacer cosas, ¿no? Y había que ir, y las constructoras los viernes venían habilitados con unos maletines con plata y pagaban a los trabajadores los viernes, ¿no? Y todos sabíamos que afuera de la obra estaba la señora esperando acompañar al marido para quitarle la plata, que no se la tomaran, decían. Bueno, hoy día y en la pandemia eso no fue necesario, porque la transaccionalidad que ya estaba habilitada, y en Chile, voy a decir, el 50% se hacía por transferencia electrónica de fondos o por transaccionalidad digital, explotó sobre el 80%, ¿no? Y por lo tanto no pudimos encerrarnos en nuestras casas cuando fue así necesario, y sin embargo los pagos los pudimos seguir haciendo. Y sin embargo las empresas necesitaban caja. Bien. Y ahí vino la idea. Nosotros no lo inventamos, esto empezó también a pensarse en otras jurisdicciones, en Europa, en Estados Unidos, la necesidad de algún crédito adicional, que significaba caja para la empresa, liquidez para la empresa, pero que daba un contexto de riesgo tan alto. Entregar dinero era también, desde el punto de vista del banco, un riesgo que debía cubrirse con algún tipo de garantía del Estado.
no 100% necesariamente, pero con alguna porción de garantía estatal, y ahí viene el Fondo de Garantía de Empresa. En el caso chileno, esta garantía fue del orden del 60%, en Estados Unidos fue del 100%. Bancos chilenos que operan en Estados Unidos recibían el dinero, se lo entregaban a sus clientes, crédito caja adicional, y cobraban una comisión de administración. En cambio, en Chile, los bancos entregamos crédito, 25.000 millones de dólares, en muy pocos meses, 500.000 operaciones se hicieron, con una garantía del 60%, y por lo tanto había una porción de riesgo que el banco tomó adicionalmente. De hecho, si uno mira las cifras, el deudor que tenía 100 pasó a tener 140 de deuda. No es menor. Ese es en el caso de mediana y pequeña empresa, ese es el salto que se produce. 40%. 40% de harto. Bien, y yo me recuerdo en ese minuto y se decía, mire, pero los bancos no van a poder. Había gente que opinaba en los medios, escrito y en televisión, en radio. Esto va a ser imposible. Los bancos no pueden dar en tan poco tiempo, estamos hablando de meses, fueron menos 6 meses, 500.000 operaciones, no se puede. Y se pudo. ¿Cómo? Básicamente por modelos. Y ahí también hubo inteligencia artificial que estuvo ayudando a desarrollar esos modelos. Y hubo muchas entidades, básicamente las universales, en las cuales tú te conectabas por internet, dabas tus antecedentes como cliente del banco y aparecía a los segundos el crédito estaba aprobado y qué monto estaba aprobado, ¿no? Bien. Eso se ha seguido repitiendo, ¿no? Ahí hoy día la inteligencia artificial se está usando también para prospectar clientes. De manera de que en los bancos masivos, bancas personas y en algunos casos pequeña y mediana empresa hay modelos con ayuda de inteligencia artificial que los ejecutivos permite que los ejecutivos en la mañana a las 9, a las 8:30 reciban en su escritorio cuáles son los 10 clientes que deben llamar hoy día, ¿no? Antes de eso se hacía, no sé, CMR, un CRM, que eran más bien manuales. Hoy día eso está bastante inteligencia artificial. ¿Y para qué decir lo que es el área tecnológica, lo que es la programación? Que un programador se podría echar un día tratando de hacer un modelito, algún eslabón de la cadena de modelos. Hoy día eso se está usando inteligencia artificial que puede hacerlo en forma más rápida. El tema es, entonces en resumen, en esa parte, los bancos utilizan hoy día inteligencia artificial. Cuanto más de la gerencia general hacia abajo se está usando. Voy a decir. El punto es de la gerencia general hacia arriba, ¿no? Porque tú mencionabas esto de tercios, que me gustó mucho, esto que a tu juicio la estructura de tiempos debiera ser sana si hay un tercio en lo comercial, un tercio en lo que es compliance y un tercio en lo estrategia, dónde quiero estar. Si en ese dónde quiero estar le cabe un espacio relevante, significativo, preponderante a la inteligencia artificial. Yo diría que para tomar decisiones humanas es necesario tener claro, y me voy a ir a lo que, por ejemplo, yo presido la entidad que tiene a su cargo la Cámara de Compensación de Bajo Valor, la empresa se llama CCA, Cámara de Compensación Automatizada, y la Cámara de Compensación de Bajo Valor tiene que ver con que toda la transaccionalidad que las personas hacemos, voy a simplificarlo así, que son 150 millones al mes de transacciones, pasan por un gran computador y que linkea a todas las entidades bancarias y no bancarias, aquí hay otras entidades no bancarias también, que permite que esa transacción funcione segura. Y por primera vez en Chile esa Cámara de Compensación se trabajó y se aprobó hace un año atrás. Entonces uno dice, ese directorio que tomó la decisión de emprender ese proyecto, de tener, de elegir los proveedores, elegir el esquema de operación, el esquema de seguridad, de tener las aprobaciones de todo el regulador, ¿no? ¿Qué ayuda permite la inteligencia artificial a ello?
Lo primero es decir que para tomar ese tipo de decisión uno debe tener un modelo de negocio claro. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto me va a costar? ¿Voy a perder? ¿Voy a ganar? En nuestro caso son valores presentes muy pequeños en general, pero grandes volúmenes de inversión y grandes volúmenes de riesgo porque hay miles de millones de dólares moviéndose. Entonces, un error operacional es muy grave, ¿no? Inteligencia artificial nos podría haber ayudado. Esto no tuvo mucho apoyo de inteligencia artificial, voy a decir, ¿eh? Pero nos podría haber apoyado tal vez en la lógica de la decisión del modelo operacional. ¿Eh? Es decir, mire, el modelo, hay 5 modelos posibles y ventajas y desventajas. No creo que haya sido posible decir cuál es la mejor, pero ventaja y desventaja, voy a decir. Podría haber ayudado también, algo de eso se usó en términos del mapa de riesgo de ese proyecto. Infinitos riesgos asociados, ¿eh? Y ahí se miraron la experiencia y se buscaron, y yo entiendo que la gente que lo hizo miró y preguntó todas las alternativas posibles de riesgos asociados. Y su importancia relativa, me imagino. Así es, ¿eh? Porque estamos hablando de transaccionalidad en torno a redondeando a $1.500 millones al día que pasan por ahí. Y un error gravísimo, ¿no? Pero no solamente en plata, sino que el error reputacional frente a millones de personas que confían en que la transacción que se hizo a su familiar de 30.000 pesos o el pago que se hizo en un restaurante de 150.000 pesos funciona. Y ese mapa de riesgo, nuevamente creo que puede tener una ayuda de inteligencia para definir que no se quede nada fuera en términos de riesgo definido, levantado, ¿no? El punto es que la decisión final debe ser ponderada en términos de cuál es si las mitigantes dimensionados, elaborados, planes, son suficientes para cubrirlo. Y me falta un punto que es en qué medida la inteligencia artificial puede poner en la mesa también los elementos de que ese proyecto debía hacerse porque era absolutamente complementario a lo que ya se estaba haciendo y era necesario para poder tener un mejor servicio. Puede que en valor presente no haya sido tan relevante. Si la inteligencia artificial es capaz de ponderar los elementos cualitativos, al final eso es lo que quiero llegar, cualitativos que tienen que ver con el sentido de la empresa en términos de ser un paso adicional a la bancarización, a ser parte del siglo XXI como personas que habitamos en un país que queremos ser modernos, o simplemente se queda en el valor presente. No he visto elementos de inteligencia artificial que incorpore esta variable última más cualitativa, ¿eh? Y creo que ahí todavía el ser humano tiene un espacio. De propósito. Así es. Y parece que ese propósito se cuece, se elabora en el encuentro, ¿no es cierto? En esta convergencia de pares que tienen esa responsabilidad. Absolutamente. Y ahí es un punto interesante porque los directorios hoy día son bastante diversos en lo que a mí me toca. Y soy presidente y parte de directorio donde las personas son diversas en su formación, son diversas en la edad, hombres, mujeres, y especialmente son diversas en su historia profesional. Por supuesto, hay un gran espacio en personas que son de profesiones más bien de número, pero también leyes, ¿no? Y también en lo que son, yo diría, una mirada más humana, si es que para mí la matemática también es humana, pero que ayuda a mirar
hacia el tipo de cliente que al final queremos llegar, ¿no? Y esa diversidad, en ocasiones, me ha tocado, se enfrenta a disyuntivas en donde la opinión final no es unánime. Y el cómo se zanja esa situación, ¿no? Cuando hay poca claridad en proyectos como este, como digo, uno, en un caso de una mirada más conservadora, habría sido, ¿sabes qué? ¿Para qué? Esto no agrega gran valor a la empresa. Nos metemos en un escenario de riesgo importante. Y sin embargo, en la conversación, y claro, pero en la conversación surgen, yo quiero poner en énfasis lo siguiente. Yo he aprendido, al menos en este tiempo, a dejar espacios de escucha en los directorios. Que existan, ojalá todos tengan la posibilidad de dar una opinión. A veces las opiniones se repiten, sí, pero en otras aparecen elementos que no siempre están en nuestro pensamiento inicial. Y se producen situaciones de conflicto en términos de que hay una posición A y B en donde hay espacios de divergencia, ciertamente. ¿Qué he buscado yo en los casos que me toca enfrentar? Que primero se levanten, ojalá, esas opiniones. No callar las opiniones, ¿eh? No buscar unanimidad de inmediato. Ventilarlas. Que aparezcan, que florezcan. No como el compañero amado que decía que florezcan mis flores, pero que al menos florezcan las que sean necesarias para la situación del caso. Segundo, dar espacio para la opinión, pero ojalá ayudar a que esa opinión se centre en el riesgo específico o en el número específico, más que a veces se puede diverger hacia otra área, sino que buscarla, objetivizar la diferencia. Y más de una vez me ha servido en que cuando en el momento mismo no hay posibilidad de divergencia, porque somos humanos y a veces nos enamoramos de nuestra opinión, y eso produce a veces que esa opinión pasa a ser parte de mí. Entonces, si no me hacen caso, estoy sintiendo que me están cortando la mano. Y no un ataque a la persona ni menos al cuerpo, es un ataque a una idea. Y el tiempo, si uno dice, mire, ¿por qué no volvemos a conversar esto en unos días más? Permite que la cordura a veces envuelva. Claro. Y a veces eso da espacio justamente para conversaciones fuera de la sala, para conversaciones telefónicas, para un café adicional o un tecito, y que permite volver a objetivizar dónde está la diferencia para que finalmente la decisión vuelva a un espacio de racionalidad, claro, en que podamos poner la idea de divergencia aquí al medio. Esa idea está fuera de mí y está fuera de ti. No es parte de tu cuerpo. Por lo tanto, podemos mirarla de distintos lados. Podemos verla. Yo la estoy viendo de un lado que puede ser distinto al tuyo, naturalmente. Entonces, trato de mirarla del otro lado. Finalmente, esa idea la podemos encontrar un punto en común y no voy a perder ni una mano ni parte de mi integridad por haber modificado mi opinión. Eso, al cómo hacerlo, bueno. Ha sido... Bueno. Con esta última idea tuya que la encontré magistral, porque al final es como suspendo los juicios, ¿no es cierto? Y me hago cargo de tu mirada y de que el propósito es no una competencia, sino que cómo construimos en virtud de este lugar a donde queremos llegar, ¿eh? En esta cosa maravillosa del encuentro humano. Ha sido un privilegio, un placer. Un gusto. Haber visto tus ojos tanto rato me trae mucha alegría y paz y agradecerte tu tiempo, agradecerte sobre todo esa mirada que es tan desconocida en general para el mundo no docto en lo financiero, que esta mirada tuya formada por tanto tiempo en esta industria tan relevante para nosotros y que resulta muchas veces como muy ajena, así que muchas gracias por acercarnos a ese espacio. No, a ti, Sergio, por la invitación y el poder hacer una conversación que no es habitual. Y para mí ha sido también un punto de un peldaño adicional de humanidad. Gracias, Sergio. Gracias, Pepe.
Te quiero invitar cordialmente a que conozcas nuestro programa BMP Asincrónico, en el que tú podrás conocer y aprender aquellos aspectos que son esenciales en la formación de un buen board member. El QR está en pantalla y lo puedes escanear con tu teléfono, y el link está aquí en la descripción nuestra.